Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, nos encontramos en los exteriores del Parlamento, donde esta mañana se aprobó con 103 votos a favor, 2 en contra y una abstención, permitir el viaje del presidente Pedro Castillo a los Estados Unidos para la realización y su participación en este evento denominado Cumbre de las Américas, que contará con la presencia de diferentes mandatarios de la región. Y esto se dio luego de un debate en el que algunos congresistas como Jorge Montoya y Norma Yarro criticaron al jefe de Estado y cuestionaron que vaya a territorio extranjero para representar al Perú, dado la crisis política que se vive en este momento en nuestro país, e incluso la congresista Yarrow ironizó sobre lo que sería la participación de Pedro Castillo, haciendo referencia a sus últimos discursos a nivel internacional, que generaron algunas críticas por parte de la prensa, pero finalmente se aprobó de manera, contundente el viaje del presidente con 103 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Hay que señalar que los congresistas María Agüero y Alfredo Pariona de Perú Libre han votado en contra de este viaje del presidente. Ellos son congresistas del ala denominada serronista, así es que ellos han mostrado su disconformidad con esta decisión. Lo cierto es que ya se aprobó el viaje del presidente Pedro Castillo y estará presente en este evento que se realizará del 7 al 12 de junio. Por otro lado, Paco, el día de hoy se va a someter a votación la moción de interpelación para el primer ministro Aníbal Torres. Es decir, el día de hoy se decide si es que finalmente el presidente del Consejo de Ministros debe asistir al Pleno del Congreso para responder un pliego interpelatorio. Esta votación y este debate se va a dar aún en los siguientes minutos, posiblemente en la tarde, ya que suele haber un receso cuando hay pleno del Parlamento y por ahora no se ha tratado el tema, pero lo más probable es que el día de hoy se decida esto y se fije, si el caso es aprobado, la fecha en que el presidente del Consejo de Ministros deba asistir al Parlamento Nacional, Paco. Álvaro, esta es una segunda interpelación contra el jefe del gabinete Aníbal Torres, porque ya ha sido interpelado y había estado hablándose de la posibilidad de una censura contra el jefe del gabinete. Exactamente, Paco, es una segunda moción de interpelación que en este caso tiene relación estrictamente con las medidas de restricción que existen debido a la pandemia. Esto fue propuesto por el congresista Alejandro Muñante, quien indicó de que el gobierno no había sustentado adecuadamente todas las medidas restrictivas que existen aún, porque estamos en una pandemia. Para él deberían haberse levantado algunas medidas y es por eso que se van a someter a interpelación al primer ministro Aníbal Torres en caso se apruebe esta moción. El congresista Muñante es el que ha presentado esta moción, Álvaro. Él fue quien la impulsó hace más de 2 semanas. Él fue el que señaló de que debía interpelarse al primer ministro debido a que no estaba de acuerdo con las medidas sanitarias y el estado de emergencia. Curioso, porque el congresista Muñante no tiene el esquema de vacunación completo como lo conocimos hace algunas semanas cuando acudió a votar en las elecciones internas, pero acá lo recordamos claramente. Él salió a los exteriores del Congreso, en la Plaza Bolívar, y anunció que iba a interpelar o presentar una moción de interpelación al primer ministro por las medidas restrictivas en el estado de emergencia. Y luego conocimos pues de que no tenía el esquema de vacunación completo, Paco. Así es, bueno, llama poderosamente la atención, además, si es que el congresista Muñante está yendo de manera presencial al Pleno del Congreso, porque con 2 dosis no podía ingresar al edificio del Legislativo, sobre todo siendo congresista de la República. Pero bueno, ahí está, pues ya presentó la moción de interpelación y vamos a ver qué fin tiene. Pero, Álvaro, yo quería preguntarte también si es que había habido algún pronunciamiento con respecto a las críticas que hubo ayer hacia la presidenta del Legislativo por esta actividad de acción popular que se realizó en el Hall de los Pasos Perdidos, cuando además se nos había dicho a los periodistas que no podíamos entrar al Hall de los Pasos Perdidos porque hay una serie de observaciones y una serie de temas relacionados al aforo que nos impide el ingreso. Sin embargo, ayer hemos visto una gran cantidad de militantes del partido de la señora Alba, ¿no?, ocupando completamente el Hall de los Pasos Perdidos, ¿no? Y los periodistas simplemente no podemos pasar por ese lugar porque hay observaciones, pues no hay un informe de Defensa Civil que dice que no se puede, no, nuestra seguridad está primero, y la seguridad, digo yo,
de los militantes de Acción Popular y de la mismísima presidenta del Congreso. Bueno, hay un comunicado del Legislativo con respecto precisamente a esta situación, que empieza además diciendo que hay información inexacta. Yo me pregunto qué clase de información inexacta, cuando todos hemos visto las imágenes el día de ayer del hall de los Pasos Perdidos repleto de militantes de Acción Popular, y los periodistas hace semanas estamos pidiendo ingresar al Palacio Legislativo para poder hacer nuestro trabajo. Y ojo, esto no se trata de una cuestión gremial, se trata del derecho de todos los peruanos a estar informados y además de informar. Pero bueno, vamos a dar lectura al comunicado del Congreso de la República. En su punto 1 dice: en cumplimiento del compromiso asumido por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, y antes de la fecha prevista, el pasado 30 de mayo, se reabrió la sala de cronistas parlamentarios, un área destinada para que los periodistas acreditados puedan cumplir con su importante labor en condiciones adecuadas. La sala de cronistas parlamentarios, y yo he sido cronista parlamentario por muchos años, es una sala prácticamente para dejar cosas y en donde hay algunas computadoras que usan algunos colegas para redactar sus notas, pero no es el lugar en donde ocurren las noticias en el Congreso de la República. En su punto 2 dice: adicionalmente a ese espacio, en una demostración de respeto al trabajo de la prensa nacional y su cobertura de la labor legislativa, el Congreso de la República ha facilitado a los medios de comunicación el uso de la sala Héroes Defensores de la Democracia, en la que pueden realizar entrevistas personales o grupales a los congresistas de la República. En su punto 3 dice: el próximo acceso de los periodistas a las sesiones donde se desarrollan las comisiones ordinarias y el Pleno del Congreso, así como el hall de los Pasos Perdidos, se hará luego de implementar las medidas dispuestas por la Oficina de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, luego de verificar las diversas áreas. En el punto 4 dice: por esta razón, la titular del Parlamento instruyó a las áreas administrativas del Congreso a hacer todos los esfuerzos para que todos los recintos del Poder Legislativo cuenten con las mínimas condiciones de seguridad para recibir no solo a los periodistas, sino a la ciudadanía en general, que busca a sus representantes para transmitirles sus problemas que los aquejan, sean atendidos además por el gobierno central. En su punto 5 dice: cabe indicar que en reiteradas oportunidades la presidencia del Congreso ha ratificado su respeto a la libertad de prensa y de expresión en el país, porque constituye un requisito fundamental para la democracia en el país. Hemos cumplido con leer el comunicado del Congreso de la República, pero insistimos en esta situación que se dio ayer, que hemos visto todos, que se hizo viral a través de las redes sociales, y los periodistas y los peruanos siguen sin poder mantenerse informados de lo que ocurre en el Congreso de la República. Continuamos contigo, Álvaro, desde el Congreso de la República. ¿Qué más vamos a ver hoy día en el Legislativo? Algo importante que mencionar, Paco, que es que el día de hoy, con los colegas, al ver la negativa de muchos congresistas de querer hablar con la prensa, hemos tenido que dejar nuestros asientos debajo de esta carpa que ya se ha hecho conocida, para avanzar hacia el lado de la pista, en el frontis del Congreso, y ahí intentar conversar con algunos de los congresistas, tratar de obtener alguna declaración que le pueda servir a la ciudadanía. Y esto obviamente no genera el orden que uno desearía, pero es una situación complicada, porque estando en esta carpa y esperando que alguien se acerque a declarar a este micro, que ya lo conocemos todos, es simplemente esperar algo que probablemente no ocurra, porque no todos tienen la apertura de querer dialogar con la prensa. Incluso intentamos conversar con la congresista Sigrid Bazán, no quiso, ingresó al Parlamento, igual con el congresista Jaime Quito, se negó, ingresó al Parlamento. Entonces tenemos dificultades en diferentes ámbitos. Conversamos con la congresista Ruth Luque y Alejandro Aguinaga, quienes se mostraron muy a favor de la libertad de prensa y que están de acuerdo con que ingresemos al Parlamento, aunque no cuestionaron más a fondo esta reunión que hubo ayer en Pasos Perdidos, que estuvo repleto pues de personas vinculadas al Partido de Acción Popular, y donde los aforos y las medidas de seguridad que tanto se habla quedaron de lado, al parecer. Entonces hay gran incomodidad por parte de todos los colegas de no poder realizar un trabajo periodístico adecuado que beneficie a la ciudadanía, que finalmente ese es el objetivo, Paco. Algo importante que mencionar: el día de hoy en el Pleno, la congresista Flor Pablo anunció que va a impulsar una moción de censura contra el primer ministro Aníbal Torres, Paco. Muchas gracias, Álvaro, por la información. Vamos a estar